C7, Derechos Humanos. Muy buenos días, muchísimas gracias por su compañía. C7 Derechos Humanos le da la más cordial bienvenida en este día viernes. Lista, Mafalda Aguario, muy buenos días. Totalmente lista, Trini, muy buenos días. Un día soleado, por fin nos toca un viernes soleado porque estaba siendo como común que amaneciéramos con el día nublado, ¿no? No, y después de un eclipse de sol parcial. Exactamente. Pero que estuvo entretenido, ¿no? Observar cómo la luna regularmente es como la vemos con ese cachito que nos falta todo el tiempo cuando es luna nueva o al contrario, y en este caso pues el sol también nos presentó esta nueva forma, ¿no? Así es, pues muy contentos de presentarle a usted temas de interés que tienen que ver con los derechos humanos y también de invitarlo a que se acerque a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo puede hacer en Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana o bien a través de las redes sociales en Facebook Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Twitter CDHJ. También se puede comunicar vía telefónica al 3669-1100. Recuerde que son los 365 días del año, las 24 horas. Y el teléfono, por supuesto, que tenemos en el estudio 3030-5307. Lo invitamos a que se comunique con nosotros sobre el tema que vamos a hablar en un momentito más. Vamos a hablar sobre la discriminación en el Estado de Jalisco, pero más adelante le diremos, por supuesto, quién estará de invitado con nosotros para poder establecer cuáles son los mecanismos en lo que esta nueva penalización de las acciones que cometemos en Jalisco pues pueden ser ya sancionadas. Y eso lo hablaremos más a ratito. Lo hablaremos más adelante porque mientras vamos a ver qué es lo que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha tenido una semana muy ajetreada, una agenda apretada, así que aquí le presentamos las actividades públicas de la Ombudsman. El pasado viernes, en el marco del ciclo de conferencias 2014 de la Universidad Samán, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dictó la conferencia Ética Profesional y Derechos Humanos. Habló ante estudiantes del avance que México tiene en la promoción y defensa de los derechos humanos. Acompañado por la rectora Yolanda Almaguer, el ombudsman hizo un reconocimiento a la labor que esta universidad realiza en la materia y ofreció el trabajo de la comisión para contribuir al desarrollo de sus alumnos. El mismo viernes, Álvarez Cibrián exhortó a las autoridades, los servidores públicos y a las organizaciones civiles a trabajar juntos en la erradicación de la pobreza, al participar en el primer foro Pobreza en Guadalajara, que se realizó en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El ombudsman destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado modificaciones que han generado un empoderamiento, una verdadera nivelación de los grupos vulnerables que por su condición están expuestos a que de forma reiterada se les violenten sus derechos humanos. Posteriormente, el presidente de la comisión asistió a la celebración del 21º aniversario del inicio de operaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente. El pasado lunes, el presidente Álvarez Cibrián asistió como invitado especial a la inauguración de la Unidad de Urgencias de la Cruz Verde Norte, Dr. Isaac Medina Berumen, en Zapopan. El presidente municipal Héctor Robles Peiro se encargó de la develación de la placa y corte de listón. El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Ayón, presentó el proyecto Credencialización de Estudiantes de Escuelas Públicas el pasado martes en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la conferencia de prensa estuvieron también la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco, y el presidente de la comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Con este documento se logrará la plena identificación del alumno con relación al plantel y nivel educativo al que pertenece, ya que contiene el nombre del menor y su fotografía. La entrega se hará en las escuelas y por medio de las delegaciones regionales a cada uno de los padres o tutores. En ambos casos, se generará un recibo para que el proceso sea transparente y seguro. Este esfuerzo estará acompañado por la supervisión del ITEI y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proteger la confidencialidad de los datos personales. El que tenga esta oportunidad o entregue esta oportunidad a la Secretaría de Educación de Jalisco para hacerlo de forma gratuita, desde luego que está también tendiente a garantizar ese derecho. De tal forma que es un primer aspecto muy importante el que se genere este programa, esta credencial de forma gratuita. Por otro lado, está implícito también la parte del consentimiento, la parte de la participación
de quien ejerce la patria potestad, del padre o los tutores, y también una participación en la información libre que se debe de dar en esa campaña a la que habla el señor secretario de Educación, para que las niñas y los niños entiendan los alcances y los beneficios que implica esta credencial. Porque no podría hablarse de condicionamientos que desde luego están más que asegurados que no se darán, condicionamientos como el no tener la credencial para no poder accesar a alguna escuela, que esto también sea motivo de que no vaya a generar ninguna confusión entre los directivos, entre los profesores, porque queda muy en claro que es un documento voluntario, un documento que se hará en la libertad del padre, de los propios alumnos, pero que no podrá ser motivo de una condicionante para que a alguien se le pudiera negar el acceso a alguna escuela por no traer la credencial. Ese mismo día, en la inauguración del primer foro de análisis sobre indigencia, el presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián reiteró el compromiso institucional de coadyuvar en el fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a combatir la pobreza extrema y la indigencia. El evento fue organizado por la Universidad Panamericana, la Universidad Enrique Díaz de León y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. El miércoles, Álvarez Cibrián asistió como invitado especial al 16º Encuentro Estatal de Valores y Educación Suma por la Paz, que organiza la Secretaría de Educación Jalisco. El evento tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre la necesidad de conocer, difundir y vivir los valores éticos y sociales. Nos hemos sumado a este programa denominado Suma por la Paz, y la comisión, conjuntamente con la Secretaría de Educación, el año pasado generó 44,000 capacitaciones, principalmente dirigidas a profesores, alumnos y padres de familia. En este año la cifra va a incrementarse. Es un programa muy exitoso, sin precedente en estos 2 años, 2013 y 2014, porque anteriormente esto generaba capacitaciones de 3,000 personas, cuando mucho, en un año. El primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca Chávez, participó en el foro de análisis La tortura, una herida escondida. El evento fue organizado por el presidente del Congreso del Estado, Clemente Castañeda, y reunió a representantes de organismos de la sociedad civil como Amnistía Internacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal y la Fiscalía de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. Se han emitido 30 recomendaciones, en el 2007 3, en el 2008 8, en el 2009 ninguna, en el 2010 3, en el 2011 3, en el 2012 3, en el 2013 3 y en el 2014 7 recomendaciones. Por eso, entre otras muchas razones contenidas en las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos reiterado y hoy lo señalamos puntualmente que las investigaciones de delitos que no se practican profesionalmente apegadas a la legalidad propician un alto grado de desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia y traen como consecuencia que en muchos casos se propicie impunidad en delitos que lastiman seriamente a la sociedad, cuando las confesiones son obtenidas mediante la violencia física o psicológica, o sea, mediante la tortura. Ante ello, no solo quedó impune un delito, sino lo más grave, tampoco se hizo justicia a las víctimas del mismo y se afectó a la vez a la propia sociedad, que también resultó lacerada. Bueno, con esta información es tiempo de hacer una pausa, recordándole nuevamente el 3030-5307. Hablaremos de la discriminación, por supuesto, al volver, Mafalda. Así es, regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Este día en especial, viernes 24 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, este organismo que sin duda ha trabajado
para que los derechos de todos sean así, universales. Y de esta forma, pues recordar que la ONU se fundó en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la integraron en sus inicios 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar también las relaciones de amistad entre naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, como lo habíamos comentado. Así es, Trini. Además de celebrar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, hoy también se conmemora el Día Mundial de Información del Desarrollo, que lo que pretende es mostrar a la opinión pública mundial los problemas y las necesidades de desarrollo. Esto con el fin de fortalecer la cooperación internacional con miras a resolver estos problemas. Y la ONU justamente quiso que coincidiera este Día Mundial con el día de su aniversario. Así que son estas dos fechas las que se conmemoran hoy. Y mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas de Talla Baja. Así es, se le dice persona de talla baja a las personas que tienen algún tipo de enanismo, considerado que existen más de 250 tipos, muchos de ellos desconocidos por la ciencia, y durante varios años han luchado por el reconocimiento de sus derechos y sobre todo la no discriminación, Mafalda. Exactamente, que es un tema que nos concierne a todos, ya lo hemos dicho, estemos o no estemos incluidos en un grupo vulnerable, tenemos que ser parte y sobre todo concientizarnos de que para poder tener un estado ideal en la sociedad hay que tener un estado incluyente, una sociedad incluyente. Uno de los esfuerzos que se llevan a cabo para ello proviene desde el Congreso del Estado. Está con nosotros en esta mañana el diputado local Jaime Prieto, a quien agradezco que esté con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Mafalda, gracias, Trini. Igual, gracias por estar en este foro con ustedes, en este espacio de derechos humanos. Creo que efectivamente en Jalisco estamos legislando, ya legislamos, para ustedes que nos ven, en Jalisco ya es delito la discriminación. Creo que con eso podemos de entrada definir que lo que ha pasado en el tema de la discriminación. En Jalisco, quede claro, es delito la discriminación, que se castiga con multa de 50 o a 100 días de salario mínimo o con de 30 a 100 días de trabajos comunitarios. Y si se reincide en la discriminación, la primera no hay sanción penal. Si se reincide, entonces la penalidad va de 1 año a 3 de prisión. Entonces, y si es servidor público quien cometa la discriminación en cualquier momento, la penalidad se incrementa en una mitad más. ¿Qué entendemos por discriminación? ¿Qué es lo que concibe esta penalización como discriminación? Comete discriminación toda aquella persona o institución que por error, por omisión, con dolo, niega el servicio, la atención, el acceso a alguna instancia, algún servicio a cualquier persona por su condición social, por su color de piel, por su estatura, por su forma de vestir, por sus creencias políticas, religiosas, preferencias sexuales. O sea, nadie puede ser discriminado por ninguna de estas características. Entonces, se le debe otorgar los servicios, la atención y todos aquellos derechos a los que todo mundo puede tener acceso. Y muchos de los casos de discriminación que se dan efectivamente son con las personas de talla baja, con las personas que tienen alguna discapacidad, a los adultos mayores se les discrimina mucho, a los jóvenes, inclusive que acuden a los antros, como ellos les llaman, también muchas veces no los dejan ingresar por su forma de vestir, por algún tatuaje que lleven en su cuerpo. Entonces eso no se vale, eso son acciones discriminatorias y entonces deben denunciarse ante el Ministerio Público porque es un delito como cualquiera. Y entonces, denunciadas ante el Ministerio Público, debe recibir la denuncia, debe integrar la averiguación, el denunciante que debe presentar las pruebas testimoniales, puede ser con testigos o a través de una fotografía, de un video, que ya es muy fácil, ya todos los teléfonos celulares se traen cámara de video y de fotografía para poder documentar ese acto discriminatorio, y puede serlo también un tercero. Y ya que fue testigo de la discriminación. Sí, ya se dio un caso de una discriminación que se dio en una gasolinera en Zapopan, en donde testigos tomaron nota y filmaron el hecho,
y lo denunciaron y fue sancionado. Sí, entonces aquí tiene que ver que se denuncie para poderse aplicar la penalización y poderse castigar la discriminación. Yo creo que solo así podemos avanzar en el tema de respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Sobre qué base sustentan estas nueva propuesta también de ley para pensar que Jalisco, por ejemplo, discriminalice? Bueno, hay una ley nacional para prevenir la discriminación. En Jalisco no se ha aprobado todavía la ley, está en estudio, está en comisiones. Hay 2 iniciativas que están dictaminándose para prever en Jalisco la discriminación, para prevenir que pueda darse. Sin embargo, yo me anticipé a la ley y presenté esta iniciativa para adicionar al Código Penal los artículos que consideren como delito la discriminación, porque necesitamos sancionar. Yo creo que una de las formas de inhibir el delito es sancionándolo, independientemente de las acciones que se lleven a cabo por personas, por organismos, por las propias políticas públicas que se implementen para ello, pues muchas veces no son suficientes y es necesario sancionar, aunque ya para prever, mientras no se apruebe la ley estatal, tenemos la ley nacional, y entonces que aplica al Estado. Pero sí era importante tener este decreto que se publicó en el mes de abril. Entonces, desde el mes de abril ya está vigente la penalización en Jalisco de la discriminación. Por eso es importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan que ya se castiga. Y esto es muy importante porque muchos desconocen que existe esta penalización y entonces se sienten discriminados y no saben qué hacer, no saben a dónde acudir. Es con el agente del Ministerio Público, ya sea directamente o por escrito, presentar un escrito donde denuncien con las pruebas y después presentarse a ratificarla. Y por otro lado, yo creo que también estarán recibiendo el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es un atentado contra el derecho fundamental de las personas. En el caso práctico que nos comentaba usted de los antros o de los bares o algún establecimiento del ámbito privado que niega la entrada o niega la atención a alguna persona y ahí ya se configura la discriminación, ¿no existe la posibilidad de que ellos se amparen diciendo es un establecimiento privado y yo pongo mis reglas y yo decido quién entra o quién no entra a este establecimiento? Habrá de tenerse el cuidado en la denuncia, señalar que fue por discriminación, que no se le dejó ingresar por su manera de vestir, por su color, por su estatura. O sea, tiene que ser muy, muy cuidadoso en presentar la denuncia para que no pueda entonces argumentar en su favor que fue por esos motivos. O sea, tiene que ser muy puntual en el señalamiento que no le permitió el ingreso por algún motivo que sea discriminatorio. Es difícil porque tiene mucho que ver estos actos con cómo percibimos a las personas o cómo percibimos el evento. ¿Ha tenido éxito? Solamente, hasta donde yo tengo conocimiento, solamente el único caso que se ha dado es el de la gasolinera. Sin embargo, recordar que hay una Fiscalía para Derechos Humanos en la Fiscalía General, y hay esa Fiscalía Especial que es la que atiende estos casos. Y entonces la fiscal está muy al pendiente de esto y de otros temas que tienen que ver con derechos humanos, pero aquí lo que hace falta es la denuncia, es el señalamiento. Y es la parte que yo creo que en la que se tendrá que hacer hincapié, pero sobre todo que la gente conozca, que las personas sepan que pueden acudir a denunciar cuando se cometa este delito. Y así encontramos que muchos adultos mayores son discriminados. Inclusive habrá de tener el cuidado porque algunas, inclusive publicaciones, son discriminatorias. Por ejemplo, cuando se publica que se solicita personal y entonces dice que sea de color blanco, que sea guapa, bella, eso de alguna manera tiene una dosis de discriminación ese anuncio. Entonces, si yo veo un anuncio en el periódico y vienen esas ciertas características, ¿yo puedo de antemano denunciar? Claro, porque es discriminatorio. O sea, no te están convocando, no te están invitando al trabajo
por tu capacidad, por tu conocimiento, por tu formación académica, que eso no es discriminación, pues cada quien tenemos una posibilidad de acceso a la educación, pero en esos casos sí son discriminatorios porque son atributos o características de la persona, físicas en ese caso. Entonces, cuando se solicita con cierto perfil profesional, eso no es discriminación, es el perfil que se requiere para el puesto, pero cuando dicen con ciertas características personales, ahí sí puede ser discriminatorio, o con buen arreglo, muchas veces con arreglo... buena presentación. Buena presentación, eso ya es puede ser discriminatorio. muy subjetivo. Así es discriminatorio de alguna manera. Entonces debemos tener mucho cuidado en que, primero, que las personas acudan a denunciar, y entonces ya será tarea del Ministerio Público integrar la averiguación con los elementos de prueba que se le aporten para poderla consignar ante el juez, y el juez entonces imparta la sanción, aplique esa sanción. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero también queremos agradecer a la producción que este día pues hace que C7 Derechos Humanos sea un programa incluyente, y tenemos también ya un intérprete de lengua de señas mexicanas, así que le damos la bienvenida, y bueno, en los siguientes programas, en las próximas emisiones, pues estará con nosotros alguien o un intérprete, a lo mejor no él mismo, pero un intérprete de lengua de señas mexicanas, para que este programa sea 100% incluyente. Así es. Un saludo a Omar Martínez, que es nuestro intérprete el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Me llamo Ricardo Limón y me gusta que me diga Ricky. Soy actor de teatro, me gusta salir, me gusta el fútbol, también me gusta bailar, me pone contento, me gusta la vida que prefiero vivir día tras día. Soy independiente y nunca te imaginas qué tanto cosas que hago yo. ¿Sabes cuál es mi único problema? La discriminación. Derecho a la igualdad. Derecho al libre desplazamiento. Derecho al desarrollo social. Proteger la diferencia lleva a la igualdad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7 Derechos Humanos. C7 Derechos Humanos. 3030-5307. La pregunta es si usted en algún momento ha vivido discriminación, alguien en algún espacio público lo ha segregado de pertenecer precisamente a estos espacios. Pues es el momento de que podamos compartirlo a través de la línea telefónica, le repito, 3030-5307. Así es, si esta discriminación proviene de algún servidor público, usted puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Pedro Moreno 1616, o bien en el 3669-1100, o también en el 3669-1101. Diputado Jaime Prieto, platicábamos acerca de esta penalización que se incluyó ya en el Código Penal, la discriminación como un delito en el Estado, y nos hablaba acerca de algunos casos prácticos. ¿Qué pasa o cómo podemos hacer para que las personas, para que la ciudadanía esté enterada de que ya existe, que tiene este mecanismo, esta herramienta para poder denunciar a quienes lo han discriminado? Bueno, en primer lugar, decir que es sencillo, es acudir al Ministerio Público, es la instancia, porque ¿ante quién acudo? Al Ministerio Público. Los ministerios públicos están en las cruces verdes o rojas, ahí hay un agente del Ministerio Público, también están en la Fiscalía, en la calle 14, otros ahí en la Calzada, ahí hay agente del Ministerio Público, ellos los atenderán, o presentar por escrito o directamente la denuncia. También decir que la mayor percepción que se tiene, y son percepciones, yo no traigo los datos, pero cuando se investigó para ello, entendemos que hay más percepción de discriminación en las escuelas. O sea, hay mamás que sienten que las discriminan en la atención de sus hijos o los mismos niños porque les cobran cuotas o porque
que dicen no les admitimos porque no ha pagado la cuota, sienten que es una forma de discriminación. También en los hospitales sienten que hay discriminación cuando no los atienden, pero aquí habrá que revisar porque son casos diferentes para no caer en un momento dado en el error de sancionar a quien no esté cometiendo el delito. Por eso el Ministerio Público será muy cuidadoso de integrar la averiguación. En el ámbito laboral también se da la discriminación, pero todo esto tenemos que combatirlo y que erradicarlo. Ahorita está la penalización, ya viene la ley estatal, en donde habrá un comité de seguimiento y que venga a fortalecer sobre todo el apoyo a las víctimas. Y aquí en este tema de víctimas tenemos una ley de víctimas. En este momento ya está en vigor, no se ha implementado porque falta completarla con el reglamento y con la Junta Estatal Ejecutiva para que empiece a operar las obligaciones que tiene la ley para con los... ¿Qué es una Junta Estatal Ejecutiva? Es un órgano de 7 personas que será a quien llegará todas las cédulas, porque las víctimas tendrán que registrarse como víctimas. Esas cédulas llegarán a esa Junta Estatal Ejecutiva, es en donde se tomarán las decisiones cómo tratar a cada víctima. Y entonces está integrada por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo de Integración Social, más 3 ciudadanos. Esos 3 ciudadanos los vamos a elegir en el Congreso a propuesta del gobernador. Entonces ya estamos preparados, ya nos están enviando las ternas para elegir de esas 3 ternas, de cada una, un elemento que se integrará en esa Junta Estatal Ejecutiva. Y entonces, una vez aplicada esta ley de atención a víctimas, una vez que entre en vigor, inclusive cambia las obligaciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque al amparo de la ley de atención a víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos será la instancia que asesore jurídicamente a las víctimas. Y entonces ya al amparo de la ley de atención a víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá intervenir en casos también con particulares, porque será el asesor de las víctimas. Y si una persona es victimizada por un particular, entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como asesora de las víctimas, solo como asesor, como asesor jurídico de las víctimas, podrá intervenir, podrá tomar de alguna manera participación en ese tema de discriminación que está victimizando. Entonces aquí está muy relacionado el tema de la discriminación, porque se es víctima, y entonces la víctima podrá ser apoyada, podrá ser respaldada por la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. O sea, son temas que van ligados, que estaban sueltos, que no se habían de alguna manera legislado, pero que ahora esta Ley de Atención a Víctimas va a venir a fortalecer la protección de las víctimas de todo tipo. Por discriminación en particular, pero en este caso. De discriminación y de bullying, de lo que sea. O sea, no solamente del delito, sino víctimas en general por error, por omisión, por maltrato, por cualquier circunstancia que la persona considere que es victimizada, entonces podrá tener el amparo de la ley de víctimas y sobre todo obligará a los servidores públicos a cumplir con su deber de atender a las personas y no revictimizarlas. Entonces son temas y son acciones que se van a tener que llevar a cabo y que concretar al amparo de esta ley de víctimas, que creo que es en donde va a girar mucho de la atención a las víctimas y a las personas para evitar su revictimización. Y en el caso de la discriminación, creo que aquí puede en un momento dado intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos al amparo de la ley, respaldando, apoyando a la víctima, asesorándola jurídicamente, y esta podrá presentar la denuncia de una manera mucho más organizada, por ejemplo, o más concreta. Pero sí hay gran percepción de discriminación, sobre todo en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y en el ámbito laboral. Es donde más se tiene esa percepción de discriminación. Aunque también la comunidad lésbico-gay, por ejemplo, hace manifestaciones y uno de sus reclamos principales o sus quejas es la discriminación que sienten que sufren.
por su condición. Sin embargo, ellos reclaman y ya que no se hace nada por combatir la discriminación, ya está. Entonces a lo mejor no conocen que existe en Jalisco ya un decreto con el que se penaliza la discriminación. Entonces hay que acudir, hay que denunciar, no solamente las manifestaciones, por ejemplo, el caso de ellos, es acudir con el Ministerio Público y denunciar. Luego con ellos se daba, por ejemplo, el caso de que llegaban a denunciar y les hacían bullying o se burlaban de ellos, o el propio servidor público los trataba mal. Y entonces eso es revictimizarlos. Y eso lo evita la ley de atención a víctimas. Ningún servidor podrá revictimizar a alguien que va a quejarse o a denunciar que fue víctima de algo y lo vuelven a victimizar en lugar de atenderlo. Esa es la revictimización, lo que se va a evitar lo que se evita con esta ley de atención a víctimas. Entonces, creo que ya le estamos dando al ciudadano elementos de protección a sus derechos fundamentales. ¿Por qué no hay todavía una ley de no discriminación en Jalisco? Está en proceso, no se ha aprobado. Yo creo que en los próximos meses hay 3 iniciativas que se presentaron. Esas 3 iniciativas en un momento dado deberán coincidir en el Pleno, y ya bueno, estoy seguro que tomaremos las mejores propuestas de las 3, integraremos un solo dictamen, pero ya yo creo que el próximo año en Jalisco vamos a tener ya una ley para prevenir la discriminación, y con eso ya estamos cerrando el círculo legislativo en favor de las víctimas, de las personas que son discriminadas. En el caso, diputado, de los derechos humanos, hemos mencionado en este espacio que también se pueden violar derechos humanos por omisión. Para configurar el delito de la discriminación, ¿también pudiera tomarse en cuenta en las omisiones? Por ejemplo, no sé, la falta de espacios incluyentes para personas con discapacidad puede ser discriminatorio y se puede tomar como delito también. Sí, yo creo que sí tiene elementos para considerarlo, y ahí dependerá de qué pruebas se aporten y cómo se presente la denuncia para que la gente del Ministerio Público pueda integrar la averiguación, porque todo eso depende, o sea, más bien es qué elementos le otorgamos a la gente del Ministerio Público para que integre la averiguación. Si no le entregamos elementos para configurar el delito y luego turnarlo al juez, no podrá. O sea, ahí dependerá de quien presente la denuncia y qué elementos le aporta. Pero eso puede ser discriminatorio y sí puede configurarse el delito para que sea sancionado. Sí, pero dependerá de eso, de qué pruebas se aportan al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no podrá imaginarse cómo se dio el evento de discriminación que se está denunciando si no tiene las pruebas, porque el Ministerio Público lo que va a revisar y serán las pruebas que se le presenten, pero en base a eso decidir si se turna, si se configuró el delito en esa acción, para turnarlo al juez, consignarlo al juez, y que el juez sea quien sancione a quien determine cometió. cuál es la sanción Así correspondiente. es, dependiendo, porque es una sanción que tiene, que va de los, si es económica, lo dijimos, va de los 50 a los 100 días de multa de salario mínimo, o si es trabajo comunitario es de 30 a 100 días, y igual la castigo penal es de 1 año a 3 de prisión. Diputado Jaime Prieto, muchísimas gracias por recordarnos estos instrumentos que tenemos a la mano, y que hay que recordar también que Jalisco es uno de los estados número 1 en materia de discriminación en toda la República Mexicana. Tenemos segmentos de personas indígenas, tenemos migrantes pasando por el estado de Jalisco, y estos son algunos ejemplos solamente de lo que todos los días nosotros como ciudadanos, por omisión o completamente conscientes de lo que estamos haciendo, efectuamos día a día. Así que vamos abatiendo esta situación. Es tiempo de hacer una breve pausa, diputado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La pausa, regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Estamos de regreso con el tema de la discriminación que se une perfectamente a la asesoría,
a la orientación que da la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando por alguna circunstancia no nos sentimos cobijados por las autoridades, ¿no? Sino al contrario, que nos ponen un traspié para no hacer justicia. Exactamente. Está con nosotros el director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, con gusto saludarlos nuevamente y a sus órdenes. Pues traemos unas cifras porque es importante dimensionar. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando en Jalisco respecto a la discriminación? Mire, sí, nosotros tenemos ya varias quejas que tienen que ver con distintos conceptos. Por dar unos números, nada más, del 2010 a esta fecha, por discriminación en el trabajo tenemos 13 quejas. No son muchas, son 13 quejas. Por género tenemos 74, que es la cantidad mayor que hemos recibido, incluso una queja colectiva, y tenemos 28 que tienen que ver con educación, por cuestiones de cuotas, vestimenta o incluso credo religioso. Son esas las cantidades, pero habrá que considerar que estas quejas son solo la punta del iceberg, son una sola muestra de lo que pasa en la sociedad. Yo creo que la sociedad sí debemos ser reeducados, sobre todo muchas personas, para cultivar la tolerancia a las formas distintas de ser y de pensar. Y la comisión aquí se involucra en esto. Recuerdo una queja colectiva que tiene que ver con cuestiones de género, puesto que un regidor del Ayuntamiento de Guadalajara se expresó de manera quizá peyorativa por un grupo de personas con orientación sexual distinta a la de él. Se emitió una recomendación en ese sentido que fue aceptada y se emitió una disculpa. Entonces la comisión sigue atenta a estos factores de discriminación que, insisto, tiene que ver mucho con la tolerancia en la que tenemos que tener todos nosotros. En materia de seguridad. En materia de seguridad también tenemos mucha intervención porque tenemos muchas quejas que tienen que ver con los jóvenes. Muchos de los jóvenes que acuden con nosotros, y aquí voy a dar unas cifras de rangos de edad, se quejan, se duelen porque han sido detenidos, revisados de manera ilegal por distintas autoridades, principalmente de seguridad pública. Pero voy a darle unas fechas. Mire, en rangos de los 18 a los 30 años, hemos recibido tan solo en 2014 473 quejas. Del rango de 31 a 40 tenemos 440 quejas. Como ven, este rango de edad de los 18 a los 40 es un segmento muy molestado por los servidores públicos, principalmente seguridad pública. Hemos advertido que además de lo que puede corresponder a lo que hemos dicho, portación de cara sospechosa o forma de vestir, hemos advertido también que en algunos centros de trabajo, principalmente en el ramo de la construcción, los días de raya, van y se quejan con nosotros porque pues los revisan, los extorsionan, les quitan el dinero. Entonces el rango de personas jóvenes de 18 a 40 años es algo que tiene que ver mucho con molestias por seguridad pública. Pudiéramos decir que es un rango o es un sector que es blanco fácil para ser víctima de una violación de derechos humanos, o por lo menos con estas estadísticas de una posible violación de derechos humanos. Así es. Y esto es importante, maestro, porque bueno, en esta semana hemos visto cómo una comunidad, ya no solamente universitaria, sino también una sociedad en general, se ha volcado para exigir justicia en un caso en el que un joven fue al parecer víctima de policías, en este caso del municipio del estado de Guanajuato, que lo detuvieron aparentemente según versiones de testigos y que desapareció, es decir, no lo presentaron inmediatamente a las autoridades correspondientes, sino que desapareció en un lapso de tiempo considerable y después fue encontrado muerto. Entonces se presume que ahí hubo un exceso de uso de fuerza por parte de los policías. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo actúa la comisión? ¿Es competente, no competente? ¿Qué se puede hacer? Mire, por cuestiones de territorio, de entidad federativa, la Comisión de Jalisco no puede intervenir activa o directamente en la de Guanajuato. Sin embargo, hay una correlación, una correspondencia y hay armonía en el trato. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto por los medios, inmediatamente tuvimos contacto con el procurador de Derechos Humanos, ahí es Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Él nos expresó que ya había un acta de investigación, la 274 de este año, en la que se estaba pidiendo informes tanto
a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, que es municipal, como a la Procuraduría de Justicia, a efecto de que mandaran avances sobre la investigación. Del mismo modo, quisimos establecer contacto con los familiares a fin de ofrecerles un apoyo psicológico, legal que requieren, y hoy nos dimos cuenta, estamos en contacto con la Procuraduría de Guanajuato, que los familiares están acudiendo a esa ciudad a ratificar la queja y aportar los medios de convicción que los que tienen acceso, como algunos testimonios. La comisión está al pendiente de esto y ofrecemos a la familia primero extenderle nuestro sentido pésame y ofrecerles el apoyo psicológico y legal que la comisión da en estos casos. Quiero platicarles. Son varios casos los que recibimos con frecuencia de personas que llegan con este dolor. Nosotros tenemos un área de guardia donde hay un grupo de abogados muy calificados y un área psicológica y legal, médica. Abordamos de manera multidisciplinaria cada caso. Primero, la atención psicológica de contención a fin de poner a las personas en una cierta situación de que puedan declarar. Pero no termina ahí la contención, sino que hacemos una vigilancia para derivarlos, para turnarlos a las instituciones que puedan darle o deban darle apoyo psicológico constante hasta que se termine un tratamiento. El área médica también lo hacemos para darnos una idea de qué fue lo que pasó con la forma como pudieron fallecer las personas, y el área legal, que son los abogados, para dictar las medidas cautelares que correspondan a los fiscales, a los titulares de la Dirección de Seguridad Pública, para que se pongan, cuando hay fallecimientos, de inmediato a disposición de las autoridades que correspondan, bien sean los responsables, los instrumentos que hayan intervenido en el delito, etcétera. Es decir, hacemos un abordaje multidisciplinario y completo, siempre procurando estar del lado de la víctima. Este proceso, ¿hasta cuándo termina? Por ejemplo, en el caso de este joven que vemos sucede en el estado de Guanajuato, ¿hasta dónde va a terminar entonces la cooperación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco? Mire, va a terminar hasta que culmine con esa queja. Es decir, si bien no tendremos un apoyo, insisto, una intervención directa, no lo podemos tener, tenemos muy al pendiente con los familiares para estarlos orientando sobre el avance de la queja, lo que corresponda aportar a ellos, lo que corresponda aportar a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, a fin de que se haga una investigación exhaustiva y se determine qué fue lo que pasó. Y en su caso, que se propongan las sanciones a quienes correspondan por haber intervenido en ese hecho. También es importante, creo, maestro, pues comentar con el auditorio que, por ejemplo, en este caso eran compañeros los que estaban en este momento con este joven. Puede darse que sea familia o cualquier otra persona, pero ¿qué pueden hacer ellos al momento que están viendo que detienen a un familiar o a un amigo? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento ideal para ellos? Lo ideal hubiera sido, aunque parezca una redundancia, es avisar a las mismas autoridades de Guanajuato. Ojalá que todos lleváramos como precaución hacia donde nos dirigimos los domicilios, los teléfonos de las comisiones estatales de derechos humanos, porque debemos estar al pendiente de lo que pasa con los ciudadanos. En el caso de nosotros de Jalisco, trabajamos las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces, aquí de cualquier manera nos pueden llamar. Lo ideal, insisto, sería que cualquier ciudadano que pase a otra entidad llevara los teléfonos, pero sobre todo que llevara el de nosotros, porque nosotros desde aquí sí podemos actuar vía telefónica en cualquier entidad federativa, pidiendo el apoyo, pidiendo la colaboración en favor de los ciudadanos. Aquí los jóvenes, por su inexperiencia, no supieron qué hacer. Es razonable, es entendible, incluso ante el temor de que sean detenidos. Claro. Nosotros hemos constatado el temor que tiene el joven frente a los servidores públicos de la seguridad pública. Tienen razón, porque miren, hay un modus operandi, es la detención, la revisión ilegal, revisión, hablo de su cuerpo, de sus carteras, es la extracción del dinero que traen y luego el reclamo del joven y a veces con lesiones. Este modus operandi nosotros lo tenemos muy determinado con base en la cantidad de quejas que cada año recibimos. Es decir, yo soy un ciudadano de Guadalajara o de la zona metropolitana o jalisciense.
estoy de vacaciones en otra entidad, soy víctima de una posible violación de derechos humanos. En ese momento me comunico con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y ustedes pueden brindar un soporte para tratar de solucionar eso. Inmediato, lo puedo usar de inmediato. Por eso digo, lo ideal sería que llevaran nuestro teléfono y los teléfonos donde se dirigen. Pero si no es así, entendemos que pues a veces... tenerlo guardado en el celular, porque ahorita ya cualquier número se puede traer a la mano. Lo importante es que como sociedad no nos podemos quedar solamente en la indignación y en la protesta social, sino también la actuación individual, en familia, ver qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿no? Cuando se expresa esta inconformidad por parte de la sociedad, se ve en las llamadas que hemos recibido, ¿no? Por ejemplo, José Ábalos de La Calma: no se vale que discriminen a las personas, pues al joven que mataron en Guanajuato, ¿qué razón tenían para quitarle la vida? Él está suponiendo que esto fue lo que pasó. Sucede que todavía oficialmente no hay una versión en la que podamos sostener que fue un abuso de autoridad, pero es lo que está pintando, ¿no? Sin embargo, en las suposiciones no nos podemos quedar en el intento, tenemos que actuar. A eso me refiero cuando digo que la comisión ofrece, desde luego de manera gratuita, todo apoyo jurídico y orientación que la familia necesite. Nosotros conocemos las etapas de cada queja y nosotros podemos estar al pendiente, si la familia nos lo permite, verificando y apoyando a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato en el avance de esa queja, para que, insisto, sea una investigación que satisfaga a la familia, a la universidad y que no se repitan estos hechos. Que no se repitan sobre todo. Y tratándose, por ejemplo, de autoridades municipales aquí en Jalisco o del Estado incluso, ustedes pueden actuar incluso con ellos, es decir, llamar y saber dónde está esta persona que aparentemente fue detenida, localizarla. Sí, mire, nosotros tenemos una eficacia que promedia un 90-95% en la localización de las personas cuando son detenidas por una autoridad. Claro. El familiar no sabe dónde está. Nosotros podemos verificarlo, lo ubicamos y hacemos una serie de trámites para que cese la incomunicación, para que puedan estar a disposición de las autoridades, para que reciban su abogado, etcétera. Maestro Arturo Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Que tenga buen fin de semana. Días todavía o tarde, no sé qué es. ya casi tarde. No conozco la hora. Gracias. Nos vemos más adelante. Muchísimas gracias por su compañía, Mafalda. Nos vemos, Rini. Hasta luego. Así es, gracias. C7, Derechos Humanos.